generación y creación de empleo y a garantizar los servicios públicos. La alcaldesa ha reprochado a los grupos de la oposición que no sean capaces de reconocer el avance en materia económica que ha experimentado el ayuntamiento en estos últimos 6 años. También ha lamentado un análisis más profundo por parte de los grupos de la oposición que parece que han olvidado de dónde venimos, recordando que esta ciudad ha tenido épocas en las que no se presentaban los presupuestos, no se abonaba la seguridad social de los trabajadores y no se pagaba a los proveedores. La gestión económica de los últimos 6 años ha permitido conseguir pasar de una administración inviable a una estable. Ha dicho la alcaldesa, quien ha recordado que el ayuntamiento fue disuelto en el 2006 por causas económicas y que el propio Tribunal de Cuentas marcaba el año 2012 como el ejercicio posible de la quiebra de la institución. Señor Romero. Buenos días a todos. Gracias, señora presidenta. Evidentemente, todos sabemos la importantísima crisis que hemos vivido, una crisis que algunos negaron, una crisis con respecto a la cual algunos permanecieron inmóviles haciendo dejación de sus obligaciones y respecto de la cual parece evidente que empezamos a salir. Lo cierto y verdadero es que esta crisis ha provocado una transformación absoluta de las obligaciones de todas las administraciones públicas y ha generado una preocupación muy seria por el control de las cuentas de todo el sector público. La Ley de Estabilidad Presupuestaria prioriza absolutamente la lucha contra el déficit en las administraciones públicas, formulando una serie de estrictos principios que se aplican de forma totalmente indubitada, en el sentido de que ninguna administración puede gastarse lo que no tiene y que, cubiertos los servicios que le son debidos a los ciudadanos, cualquier ingreso extraordinario deberá emplearse en ir pagando la deuda de cada administración. A esa realidad y a esos principios refieren la regla de gasto y el techo de gasto no financiero. El Estado español se compromete con Europa a reducir el déficit, la deuda que tenemos, y establece una serie de objetivos para cada una de las administraciones. Fija el límite de lo que cada uno se puede gastar en todo aquello que no sea pago de deuda. Y este punto no es ni más ni menos que eso, que la expresión en definitiva del compromiso de esta corporación con la recuperación económica en la que estamos inmersos después de la tremenda crisis que hemos vivido. Es una obligación legal, pero si no lo fuera, de la misma manera tendríamos que asumirla y deberíamos de comprometernos desde esta corporación también. Los cálculos son efectuados en virtud de la legislación, por la intervención municipal, por aplicación del Sistema Europeo de Cuentas, y determinan que el techo de gasto no financiero para nuestro ayuntamiento se fija en casi 186 millones de euros. 5 millones de euros más que el año pasado. Y debe quedar claro que el techo de gasto no financiero no coincide con el gasto presupuestario, y que eso ocurre simplemente porque en el presupuesto se incluyen también los gastos financieros. En cualquier caso, los números definitivos del presupuesto dependen del techo de gasto aprobado, por lo que es evidente que esta magnitud debe de aprobarse con carácter previo al presupuesto, que es lo que ahora mismo proponemos al Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Señor Osorio. El OSP vota en contra de los presupuestos presentados por el PP para el 2014 por considerar que son insolidarios y están faltos de rigor. El grupo municipal asegura que no pueden votar en contra de unos presupuestos plagados de salvedades y advertencias del secretario y del interventor por no ajustarse a derecho y que claramente le dan la espalda a los ciudadanos. En su intervención, Manuel Osorio ha acusado al Grupo Popular de no entender la necesidad por la que están pasando muchos ciudadanos de este municipio, por lo que no saben cómo combatirla. Quería resaltar algunas cosas de este punto. Aquí hay en la Ley 17/2012 también se dice literalmente que hay obligación de presentación de informes trimestrales donde al organismo competente con comunicación al Pleno. Es decir, que trimestralmente el señor interventor seguro que está informando al órgano pertinente, pero al Pleno, es decir, nosotros no tenemos constancia de ese devenir trimestral, es la evolución de ese plan de ajuste y de esa deuda. Eso es una de las cosas a resaltar. Y yo
yo le haría hincapié en una cosa, señor Romero. Aquí dice literalmente la ley. Los respectivos plenos deberán aprobar un plan de saneamiento financiero de reducción de deuda para corregir en un plazo máximo de 5 años. Una de las advertencias que se le está haciendo de forma reiterada por parte de Intervención es que nosotros no vamos a cumplir ese porcentaje. Usted sabe que nosotros tenemos 5 años para ponernos en un margen del 75 al 110%, ¿vale? Se le está advirtiendo en todo momento de que no llegamos a ese porcentaje, de que no vamos a llegar a ese porcentaje a la hora de poner la deuda viva de este ayuntamiento en esos porcentajes. Yo creo que este puede ser un arma más, porque aunque se pueda tratar de una forma muy banal, señor Romero, llegado el plazo que es el 2017, el plan de ajuste se hizo en el 2012. Cuando se llegue el 2017 puede ser un arma más que tenga el organismo de turno, el gobierno de turno, que si no es del color político que hay aquí en este pleno en ese momento, puede ser un arma más para apretarle las clavijas a este municipio. Puede ser un arma más para hacer eso. Esas son las cábalas, eso son un poco como las cábalas que hicieron ustedes con el tema del préstamo reintegrable a la Junta. Ese préstamo que se negoció directamente por parte del señor Rubio en su momento, fue firmado por parte de la señora Muñoz, con tal de coger la alcaldía, firmó ese préstamo reintegrable dentro de unos términos. ¿Y qué es lo que pasó? Llegó un momento en que eso se le ha vuelto en contra. ¿Por qué? Pensaban que en el 2012 se hacían con la Junta de Andalucía, hizo sus cuentas particulares, no miró los intereses del municipio. ¿Y de dónde nos hemos encontrado? Pues en esto puede pasar 3/4 lo mismo, quizás no con la misma crudeza que está pasando con eso, pero aquí nos está advirtiendo Intervención de que en el 2012 nos hemos ido del 220 salió al 290. Parece ser que el 2014 supuestamente terminará en el 1,96. En el 196. Pero nunca tendremos tiempo de llegar al 110. No da tiempo material. Eso es una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta y que tienen que poner pie en pared en ese sentido. Muchísimas gracias. Osorio. Señor López. El Partido Socialista nos dice: sube los impuestos y se multiplica por 4 la previsión de ingresos por multas de tráfico. Y asegura también que se trata de uno de los presupuestos insolidarios, improvisadores y que abusan del ciudadano. Las transferencias del Estado bajan en 600.000 euros, ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo López, mientras que la de la que aporta la Junta de Andalucía se mantienen en la misma cantidad. Lo que se ha liquidado en el año 2013, lo que se pretende liquidar en el año 2013, más una serie de compensaciones en función del presupuesto del 2014. Nosotros no podemos votar a favor de este techo de gasto porque no estamos a favor de los ingresos que se van a producir o que están previstos que se produzcan en el 2014. Y pongo un ejemplo muy claro. Ustedes han presupuestado en el 2014 unos ingresos por IBI, por naturaleza urbana, de 110 millones de euros. Nosotros hace un mes aprobábamos el incremento que ustedes van a acometer en los bolsillos de los ciudadanos de Marbella y de San Pedro por un incremento del IBI del 122 millones de euros. Por tanto, ahí no hay una correlación entre lo que aprobamos hace un mes con lo que ustedes han presupuestado en el próximo ejercicio. Si el incremento del IBI iba a ser, según lo que nos comentaba el señor interventor, de 8 millones de euros, si el incremento que se va a producir por la plusvalía, también con los votos favorables del Partido Popular y en contra de todos los grupos de la oposición, va a ser de 2,5 millones de euros, el incremento de recaudación son de más de 10 millones de euros. De tal manera que no coincide con el incremento de recaudación que aparece aquí para el ejercicio del 2014. Ustedes han previsto un incremento de recaudación de 6.452.000 euros, en vez de haber puesto un incremento de recaudación de más de 10,5 millones de euros. Por tanto, el hecho de no contemplar realmente lo que está previsto recaudar, al final afecta a ese techo de gasto. Tendríamos que tener más techo de gasto y no limitarnos exclusivamente a esos 186 millones de euros. Tendríamos que tener, por tanto, casi 190 millones de euros
para poder gastar. Pero ustedes siguen haciendo las cosas mal. Ustedes sistemáticamente utilizan unos criterios en algunos casos, cambian de criterios cuando le conviene, y al final lo que salen son unos presupuestos, en este caso, que no se ajustan a la realidad. No se ajustan los ingresos y, por tanto, después no se van a ajustar a los gastos. De hecho, fíjese usted, iba a decir la chapuza de presupuesto que ustedes van a traernos aquí en el próximo punto, y es que los ingresos y los gastos no coinciden. Los ingresos son superiores a los gastos. Es probablemente el único ayuntamiento de toda España que no ha sabido y no ha sido capaz de cuadrar ingresos y gastos. Es probablemente el único ayuntamiento de todo el territorio nacional con tanto reparo por parte del interventor y del secretario. Y por tanto, si el presupuesto que ustedes traen y ponen aquí encima de la mesa no se ajusta a lo que debería de ser desde el punto de vista técnico, ¿cómo se va a ajustar la regla de gasto? Por tanto, lo que les pido es que rehagan de nuevo el presupuesto del 2014 y, por tanto, el techo de gasto será superior. Muchísimas gracias, señor López. Para finalizar... Que cualquier tipo de obligación que tenga que realizar este ayuntamiento la realizan desde los servicios de intervención, desde los servicios económicos, puntualmente. Y en ese sentido, su capacidad para pedir una información determinada, la que estime oportuna, sigue estando ahí, y usted puede pedir cualquier información, están los documentos a su disposición. Nosotros ya tenemos un plan de ajuste que cumplimos, y además la necesidad de realizar un plan para amortizar la deuda ha quedado modificada, lógicamente, como no podía ser de otra forma, por el acuerdo que se recoge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, disposición adicional 70ª, creo que es, que a nosotros nos da precisamente ni más ni menos que 40 años para amortizar esa deuda. Una cuestión que debemos de recordar, que es gracias a la gestión personal que hizo la alcaldesa en Madrid. Esa es la realidad. Nosotros no tenemos esa obligación. En cualquier caso, yo le pediría que en ese sentido estuviese usted tranquilo, y a todos los ciudadanos, porque el camino que hemos recorrido en este sentido es muy importante. Y aunque usted mezcla la deuda viva, que tiene más que ver con la dación de cuenta del informe de estabilidad presupuestaria que con el techo de gasto, le tengo que decir que nosotros iniciamos la andadura con un 270% en esa deuda viva. Le tengo que decir que el año pasado estábamos en un 216 y que ya estamos en el 196, y es lo que dicen los informes de intervención. Así que, con independencia de que tengamos o no tengamos obligación de llevar adelante algún plan, sepa usted que aquí se está reduciendo la deuda de forma galopante, Yo le pediría que fuera usted respetuoso con la realidad. Se lo he dicho muchas veces a todos ustedes, digan las cosas como son. Es falso que el préstamo reintegrable lo firmase la alcaldesa y se negociase por Carlos Rubio. Falso, mentira. Está incluido en una ley, lo aprobó el Parlamento de Andalucía, y acudan a las hemerotecas para ver que quien se ponía las medallas por ese anticipo reintegrable era el presidente de la gestora del Partido Socialista. Y recuerden a todos los ciudadanos que el anticipo reintegrable es un préstamo que nos dan porque dicen que no han invertido aquí, que teníamos la obligación como corporación de gastarlos en la época de la gestora y que teníamos la obligación de pagar antes del 2016 por las siguientes corporaciones. Lo que le plantearon a la alcaldesa en el año 2010 fue un trágala, un planteamiento de un calendario sobre una ley que no modificaban y que acababa en el 2016. Y efectivamente, por responsabilidad y por compromiso con esta ciudad, la alcaldesa tuvo que firmar y acto seguido empezó a negociar. En todos los ámbitos consiguió un acuerdo fabuloso en la Administración Central, y todavía seguimos negociando con la Administración Autonómica. Señor López, poco que decir respecto a su intervención. Evidentemente se trata, el punto que aquí traemos, de un informe propuesta de un área técnica, firmado por un habilitado nacional, y le tengo que decir que nosotros evidentemente no hacemos los cálculos, los hacen los funcionarios, los trabajadores, y son esos cálculos los que precisamente dan lugar a un documento técnico. Criticar un documento técnico, que es una aplicación matemática, es tanto como criticar el clima. Yo le pediría que fuese bastante más serio en sus planteamientos. Cuando usted dice que los ingresos son superiores a los gastos en el presupuesto, yo le pediría que se leyese el presupuesto completo y vería cómo hay una explicación al respecto.
Claro que son superiores. Concretamente creo que son 70.000 euros para cubrir amortizaciones de inmovilizados que hay en las sociedades. Todo tiene una explicación. Sí, pero la explicación que usted da es que ustedes lo hacen muy mal y se han equivocado y se les ha escapado no sé cuántos miles de euros. Falso, es mentira. Hay una aplicación y hay una explicación técnica de por qué hay un aumento, pues para cubrir en definitiva una situación contable que se da precisamente porque nos lo dicen los técnicos. Félix Romero, por su parte, ha ido desgranando las cuentas del próximo ejercicio que ha calificado de serias, responsables y solidarias, tras recordar que el Ayuntamiento aprueba los presupuestos dentro del plazo legal, una vez renegociada la deuda heredada con la Seguridad Social y Hacienda y con un único lunar del anticipo reintegrable de la Junta. Ahora podemos adoptar medidas fiscales que reactivan la creación de empleo. El presupuesto consolidado se acerca a los 214 millones de euros, un 5% más que en el 2013, gracias a un aumento de la recaudación que se sustenta en la eficacia de la gestión económica y en la mejora de la actividad económica que se refleja entre estos tributos en el de plusvalía y en algunos más, según ha apuntado. Y en el capítulo de ingresos aparecen las aportaciones de las administraciones superiores, de las que el Ayuntamiento recibirá 34,4 millones de euros, 27 del Gobierno Central y 7,4 de la Junta. Tiene la palabra, señor Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, se somete al Pleno el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2014. Y lo hacemos en plazo, puesto que ese es el primer punto que nosotros entendemos sobre el que se debe de hacer hincapié. Esta corporación es la primera en someter a pleno la aprobación de presupuestos para el 2014 y eso es algo que tiene importancia por encima del contenido del mismo. Se debe remarcar como compromiso de este equipo de gobierno con la ciudadanía. Con nosotros no han existido los presupuestos prorrogados y cada ejercicio ha dispuesto de su propio presupuesto con medidas específicas en función de las circunstancias de cada ejercicio, algo que, por cierto, no era normal en nuestro municipio. Cada 1 de enero el presupuesto estaba definitivamente aprobado, disponiendo los ciudadanos siempre de toda la información respecto a los gastos e inversiones previstos para su ayuntamiento en el año entrante. Así ha sido desde el año 2008 y hasta el presente, con la única excepción del retraso en la aprobación del presupuesto de este año, que fue motivado, como todos sabemos, por la tardía obtención de un acuerdo con la Junta en cuanto a la devolución del anticipo reintegrable. La aprobación en tiempo del presupuesto es para nosotros seña de identidad. Constituye un hito procedimental de los que revelan la absoluta normalidad institucional en que ha instalado este equipo de gobierno la gestión del Ayuntamiento de Marbella. Si hubiese que definir estos presupuestos, diríamos que estos son los presupuestos de la consolidación definitiva de la estabilidad en nuestro municipio. Afrontamos un ejercicio en el que por fin tenemos renegociada la deuda con la Administración Central, de tal forma que podemos pagarla sin comprometer servicios esenciales. Solo tenemos el lunar de la deuda con la Junta de Andalucía, pero desde el equipo de gobierno confiamos en que también se obtendrá un acuerdo similar al que tenemos con la Administración Central, porque no se entendería en nuestro municipio, no se entendería en Marbella un trato discriminatorio de nuestra administración más cercana. Ahora sí podemos atrevernos a adoptar medidas fiscales para la reactivación de la economía municipal y la creación de empleo. Podemos adoptar medidas como la bonificación del CIO o del IBI en actividades que creen empleo. Podemos también adoptar medidas como la previsión que hay de fondos para la rehabilitación de fachadas, que lógicamente influye en el ornato de nuestra ciudad, que es el principal atractivo turístico, o que es una ciudad de gran atractivo turístico. Podemos asumir también nuevos retos en materia de infraestructuras, inversiones y en la mejora de los servicios. Y lo podemos hacer porque llevamos 6 ejercicios cumpliendo el presupuesto, siendo rigurosos en la previsión y en la ejecución. Para nosotros, el presupuesto nunca ha sido una habilitación para gastar, sino más bien un límite absoluto al gasto. Esa disciplina comienza en la previsión rigurosa del ingreso, que nos va a permitir definir siempre de forma fiable el orden de prioridades en cuanto al gasto. Antes de decidir en qué nos vamos a gastar, tenemos que saber cuánto nos podemos gastar.
esa previsión de ingresos, el estado de ingresos en definitiva, se ha ajustado en este caso a las cantidades efectivamente ingresadas en 2013 y a los datos de liquidación del ejercicio 2012. No cabe cálculo más realista que el criterio de caja, lo efectivamente recaudado. Y en ese sentido se han tomado los datos proporcionados por el Patronato de Recaudación. Y reitero, también los datos de liquidación del presupuesto 2012. El presupuesto arroja la cantidad de 214 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,12% respecto al año pasado. Este incremento se debe al aumento de recaudación reportado por el Patronato, con especial incidencia en algunos tributos que están directamente diciéndonos que el tráfico económico está aumentando, que la situación económica está mejorando. Por ejemplo, la plusvalía. Es un dato evidente que demuestra la incipiente reactivación económica que está experimentando Marbella, por cuanto demuestra que se producen más compraventas. Casi 170 millones importan los capítulos 1 a 3 del estado de ingresos, en los que se incluyen impuestos y tasas municipales. Y esa cantidad representa el 80% del total de los ingresos. Significa ni más ni menos que esta corporación ha optado por la financiación legal, segura y regular de los tributos, alejándose de la especulación, cosa que viene realizando desde hace más de 6 años. Pero significa también que esta corporación se financia con cargo a recursos propios, sin obtener ayuda ni subvenciones. Y conviene aquí recordar que es obligación legal y estatutaria de la Junta de Andalucía garantizar la suficiencia financiera de los municipios de la comunidad. En el caso de Marbella, esa obligación es sistemáticamente incumplida. Y los presupuestos reflejan también, como no podía ser de otra forma, la ausencia de compromiso de la Junta con Marbella. Hay que añadir que se recogen los ingresos por la PIE, incluyendo la compensación por los ingresos indebidos que se adelantaron por el gobierno del señor ZP sobre las previsiones de que la crisis no existía y que ahora tenemos que devolver. Casi 1,5 millones de euros nos cuestan ahora las facultades de previsión del último presidente socialista. Y también se consignan los importes por patrica, que efectivamente nos ingresan. Y subrayo que efectivamente nos ingresan, no aquellos que según la propia ley andaluza nos deben otro 1,5 millones de euros adicional del que nos privan arbitrariamente los compañeros del PSOE e Izquierda Unida en la Junta. En definitiva, a todos los capítulos importantes de ingresos se aplica el criterio de caja y en muchas partidas se acude al principio de prudencia, generando partidas ampliables en la ejecución del presupuesto, por ejemplo, venta de solares o activos patrimoniales. Respecto a alguna crítica que se ha producido en comisión, en el sentido de pedir que se previesen más ingresos en algunas partidas, vamos a volver a decir lo que ya dijimos el año pasado, a ver si ahora cala un poco más. Es muy peligroso prever el gasto sobre un ingreso hinchado, porque aquel puede no producirse y podríamos tener una obligación de gasto sin financiación. Y por eso siempre es preferible quedarse corto en la previsión del ingreso, porque si luego se produce, el único problema que vamos a tener es que nos podemos encontrar con un dinero extra, con el que no se contaba. Por eso, reitero, carecen de sentido las críticas en comisión de la oposición en el sentido de pedir una previsión mayor de ingreso en determinados precios públicos, que son básicamente los que carecen de ordenanza. Pedir una previsión mayor de ingreso solo esconde una pretensión, que es gastar más. Y nosotros solo queremos gastar lo que es necesario. En el ámbito del ingreso merece la pena también efectuar un análisis conjunto de los capítulos 4 y 7, en los que aparecen las aportaciones y el compromiso de otras administraciones con Marbella. Recibimos de la Administración Central, descontadas las cantidades de otros años, 26.992.000 euros, un 13% de nuestro presupuesto. De la Junta de Andalucía, solo 7.461.000 euros, algo más del 3%. 13%, 3%. Y eso cuando es competencia de la Junta de Andalucía la tutela de la Administración local y su obligación de contribuir a la suficiencia financiera de las administraciones locales. Por cada euro que destina la Junta a Marbella, la Administración Central aporta 4. E interesa poner de manifiesto, por tanto, a los ciudadanos, para que lo tengan muy clarito, que el gobierno del PP en Madrid está 4 veces más comprometido con Marbella que el gobierno bipartito del PSOE e Izquierda Unida en Sevilla. Y por encima de las palabras que ustedes puedan decir ahora, antes o en el futuro, se trata de una evidencia matemática. En definitiva, el presupuesto consolidado de ingresos asciende a 214 millones de euros y sobre esa cantidad se ha elaborado la propuesta de gasto para el año 2014.
Una propuesta que prioriza la reactivación económica y la generación de empleo, la asunción de nuevas inversiones en infraestructura y la mejora de los servicios, pero que no pierde de vista la austeridad en el gasto. Y es que no podemos abdicar de nuestro compromiso en la lucha contra el déficit ni olvidarnos de que mantenemos una inmensa deuda. Cierto es que ahora sí, perfectamente estructurada y organizada en términos que la hacen liquidable, gracias a la gestión personal que llevó la alcaldesa con la Administración Central, pero una deuda inmensa al fin y al cabo. El capítulo 1 de personal se sigue conteniendo al máximo, experimentando una leve subida del 0,25%, se sigue manteniendo el criterio de amortización de las plazas vacantes por jubilación y solo se dotarán las plazas de promoción interna y oposiciones cuyos procedimientos quedaron paralizados en el año 2008. De la misma forma se pretende reforzar la plantilla de limpieza para la temporada alta. Es indudable que el capítulo 1 de este ayuntamiento representa el gasto más importante, pues con 132.880.000 euros constituye el 62,09% de todo el gasto. Pero también es evidente que se ha recorrido un gran camino desde el 73% del gasto que suponía la nómina de personal en el presupuesto de 2006 hasta, como les decía, el 62% que representa hoy. 6 años después, la plantilla cuesta a los ciudadanos un 10% menos sin que se haya notado merma alguna en el servicio. Y eso es gestión. Baja el gasto de personal y se acompaña además al presupuesto el preceptivo anexo de personal que incluye tanto la plantilla de personal como la plantilla presupuestaria. Y hacemos aquí la advertencia que también hicimos el año pasado, en el sentido de que ambos documentos no tienen por qué coincidir, porque hay trabajadores que por su vinculación puntual y temporal con el ayuntamiento figuran en uno de ellos, en uno de esos documentos, y no figuran en el otro. El capítulo 2, el que refiere a gastos corrientes, se incrementa en un 10,67%. Tenemos evidentemente más gastos. No solo se ha incrementado la factura energética, también tenemos que prever la dotación para funcionamiento de nuevos centros sociales, el mantenimiento de nuevas zonas ajardinadas, el equipo necesario para los trabajadores de renta básica o la implantación de islas ecológicas, entre otros nuevos gastos. No obstante, conviene recordar, lógicamente, cuando hablo de la implantación me refiero al mantenimiento de las islas ecológicas. Y conviene recordar que en cualquier caso se ha venido ahorrando mucho año a año. Siempre tomamos como referencia el año de la gestora o el presupuesto de la gestora porque fue el inicio de nuestra gestión. Y los 42 millones que se prevén hoy en presupuestos siguen estando muy por debajo de los 51 millones que presupuestó la gestora en 2006. Es decir, 6 años después seguimos gastando mucho menos en gasto corriente. Los capítulos de gastos pasivos y financieros recogen las cantidades que deberemos abonar en 2014 a la Junta de Andalucía, la Seguridad Social y Hacienda. 2 cuestiones deben aquí señalarse. Por un lado, se recogen literalmente las condiciones de devolución de la deuda con Seguridad Social y Hacienda y se tiene en cuenta que se acaba el periodo de carencia. Como en cualquier crédito, empezamos primero pagando intereses. En cualquier caso, también interesa poner de manifiesto que son cuotas perfectamente asumibles. La 10ª parte de los 70 millones que nos tocaba pagar con el aplazamiento que nos dieron el anterior gobierno socialista de la Nación. El primero en defender este punto fue Enrique Piñero, que dijo lo siguiente. Estar de acuerdo con estos presupuestos que presentan ustedes como los presupuestos de la reactivación económica de la ciudad. Estos presupuestos son unos presupuestos que seguirán ahogando las maltrechas economías domésticas de los vecinos y vecinas del municipio de Marbella. Usted, señor Romero, ha hablado del criterio de caja para la elaboración de estos presupuestos. Yo estoy seguro de que la mayoría sabemos cuál es el criterio de caja. Esto es un sistema de valoración contable consistente en asentar los gastos en el momento que se pagan y los ingresos en el momento en que se perciben. Por tanto, entiendo también que hay que presentar una cifra para la elaboración de los presupuestos. Y de igual forma que se tiene en cuenta el criterio de caja para que algunas partidas no contemplen ingresos, no entiendo cómo en la partida de sanciones por infracciones de tráfico se multiplica por 4. ¿Cómo vamos a saber cómo se van a comportar los ciudadanos en cuanto a la forma de conducir o de... en fin. Así que en eso no estoy de acuerdo. Ustedes presentan estos presupuestos como la mejoría económica de nuestra ciudad y como consecuencia de ello crece un 5%. Pero lo que no dicen es que ese aumento del 5% en los presupuestos es la consecuencia de un nuevo aumento de los impuestos y las tasas. Una vez más, el incumplimiento de un compromiso, de una promesa a los vecinos
y vecinas de esta ciudad, a quienes prometisteis no subir los impuestos, y desde que gestionáis los intereses de esta ciudad habéis basado vuestra política económica en la subida de los impuestos y la externalización de los servicios. El señor Rubio explicó en las comisiones informativas que el incremento de la recaudación del IBI en 2014 con respecto al 2013 se debía a la inclusión de nuevas unidades urbanísticas en el padrón de vivienda. Y yo, aunque no esté aquí el señor Rubio, le pregunto, ¿qué ingreso va a aportar esas nuevas unidades urbanísticas, como él dice, la recaudación del IBI, si en 2013 se recaudó por ese concepto 105.845.000 euros y en 2014 se prevé unos ingresos de 110.943.000? La diferencia entre un año y otro, en términos porcentuales, son de un 5%, justo lo que va a suponer la media en el aumento de los recibos del IBI en el próximo año a todos los vecinos y vecinas del municipio de Marbella. Así que no entiendo esas nuevas unidades urbanísticas, qué es lo que van a pagar. Con respecto al programa de renta básica, recordar que cuando se puso en marcha, la señora alcaldesa anunció en 2014 la partida de este programa sería el doble, o sea, de 2 millones de euros. Y en el programa de renta básica desarrollado el próximo año es de 1.396.000 euros. Así que de lo prometido y anunciado se han perdido 604.000 euros, o un 43%, a pesar del previsible aumento de ingresos en los presupuestos de 2014. Este dato contrasta con la partida de 700.000 euros para la contratación de personal eventual en los distritos, cuando desde el equipo de gobierno se defendió la creación de los mismos no nos costaría más a los vecinos y vecinas del municipio de Marbella. ¿Eso es austeridad, señor Romero? Es curioso, pero casi coinciden las cifras de la detracción de lo prometido para el programa de renta básica con la partida que se suponía no iba a existir de contratación de personal para los distritos. En estos presupuestos se aprecia el afán recaudatorio del equipo de gobierno, que contrasta con la poca atención prestada a la política social tan necesaria en estos momentos de crisis, donde multitud de familias lo están pasando realmente mal. Y verán como en el próximo año, a pesar de que muchas de ellas están pasando verdaderas penurias, tendrán que hacer frente a nuevas subidas de impuestos y tasas sobre el consumo de bienes. Bienes elementales y necesarios, como son el consumo de agua y el uso del saneamiento, que hay que recordar que en el pleno pasado ya se aprobaron las subidas. Estos presupuestos no son serios ni estables, ya que en el informe de intervención aparecen distintos reparos a dar el visto bueno, como en el anexo de personal o en el capítulo 6 de gastos, en el que viene a decir que no se podrán acometer algunas de las inversiones previstas en estos presupuestos, o con respecto a los capítulos 3 y 9 del presupuesto de gasto de la corporación, dice que los gastos financieros no se dotan de los créditos necesarios para afrontar los compromisos derivados de las operaciones de créditos concertadas. Son muchas las dudas que tengo sobre la viabilidad de estos presupuestos y por tanto no puedo apoyar los mismos, porque como dije anteriormente, no me parecen serios ni estables. Incluso me parece que son fruto de la improvisación y repercuten negativamente en los intereses de los vecinos y vecinas del municipio. Muchas gracias. Luego le tocó el turno a Izquierda Unida, que nos dice que los presupuestos no cumplen con la ley de estabilidad presupuestaria y que el PP ha negado a Izquierda Unida información determinante para su aprobación. Si el GIL es el único espejo que encuentra el PP para verse guapo, queda clara la grave situación democrática y la negligencia del gobierno local. Desde Izquierda Unida se concluye con estos presupuestos como ficticios, al no contemplar en todas las partidas los criterios de caja. Son injustos porque a pesar de la situación de emergencia no se destinan partidas suficientes, y falsos de compromiso al incumplir promesas anteriores, como los 2 millones que iban a destinar a renta básica, que al final se reducen a 1.200, o la promesa de que se congelarían los impuestos y sin embargo se van a recaudar 9 millones más que en el 2013 a costa de los impuestos y tasas del bolsillo de los ciudadanos. Este mismo ejercicio. Desde ese punto de vista estamos ante unos presupuestos injustos en la medida en que el esfuerzo que hacen quienes sostienen económicamente el ayuntamiento con sus impuestos no reciben en la misma medida y proporción los servicios que necesitan. En realidad estos presupuestos son la versión local de lo que el Partido Popular está haciendo en España con los españoles, sometiéndoles a un estrés económico insostenible mientras procede al mismo tiempo a la demolición del estado del bienestar. En España y aquí en nuestra ciudad se está haciendo una política que supone el abandono de un tercio de la sociedad que está al borde de la exclusión social,
ya fuera del sistema productivo y fuera también del sistema de consumo. Estrés que tiene como objetivo comprobar la capacidad de respuesta de la ciudadanía. Se podría pensar, tratándose de Marbella y tratándose de los indicadores que circulan y que hablan de una cierta mejora en el tema inmobiliario, que una de las fuentes de ingresos más importantes de nuestro presupuesto debiera ser el urbanismo. Pero no es así. Solo 1.200.000 euros por licencia urbanística, o los raquíticos 300.000 euros por ingresos por infracciones urbanísticas, que continúa su descenso de los 4,5 millones de hace unos años, o los irreales 500.000 euros de aprovechamiento urbanístico. En total, no llega ni al 1% de los ingresos frente a los 169 millones que ha reconocido el Partido Popular como supone la presión fiscal. Y esto es tanto más grave cuanto que siguen sin aparecer los ingresos correspondientes a la regularización de 16.000 viviendas que debieran pasar por caja, o la infracción urbanística de la etapa anterior, que son también un capítulo muy importante. Dicho esto, tenemos que decir que nosotros somos partidarios de una auténtica reforma fiscal que suponga un incremento de ingresos por la vía de cobrar más a los que más tienen. Impuestos que tiene que haber, evidentemente y obviamente, pero han de ser justos. Son unos presupuestos ficticios, porque cada día está más clara la discrecionalidad de las cifras que presentan. Una cosa es el papel y otra la realidad de la ejecución y de las modificaciones que hacen en su gestión. Siempre lo hemos dicho, el único objetivo de estos presupuestos que viene haciendo el Partido Popular Marbella es cuadrar cifras. ¿Qué cifras? Da igual, en su momento inicial, porque luego en su gestión será lo que haya que hacer. Digámoslo más claro y gráficamente, son los presupuestos según San Carlos Rubio. Faltan criterios objetivos, falta partir de hechos ciertos de liquidaciones anteriores. Y vayamos por partes. Seguimos manteniendo la convicción de que los presupuestos faltan ingresos, como hemos comentado anteriormente, y cuando aún parte de ellos no pueden servir para incrementar gastos debido al establecimiento del techo de gastos para nuestros ayuntamientos, sin embargo, sí pueden contribuir al incremento del patrimonio municipal del suelo y sobre todo a la disminución de la altísima cifra de endeudamiento existente. Y luego está el tema de los ingresos comparados, que ofrecen disparidades e incoherencias abultadas, como es el caso, a título de ejemplo, que se está citando, de que en este ayuntamiento, precisamente este ayuntamiento, se ingrese más por multas de tráfico de la policía local que por infracciones urbanísticas. Y es por ello por lo que mantenemos nuestro convencimiento de que los presupuestos presentados por el equipo de gobierno adolecen de esta falta de más ingresos y muy especialmente procedente de la gestión urbanística. Asimismo, no creemos agotadas todas las posibilidades de incremento de los ingresos patrimoniales mediante la revisión de las cláusulas de algunas concesiones, como el servicio de agua potable y el saneamiento de las zonas. Y son unos presupuestos que, digan lo que digan, no parten del criterio de los datos existentes en los ejercicios anteriores, porque si así fuera no habría partidas sin dotación cuando se tiene la certeza de liquidaciones anteriores de que durante la gestión se producen los ingresos importantes. Alegan siempre que utilizan el criterio de la prudencia, pero solo utilizan la prudencia en algunos temas, porque si miramos cuánto piensan ingresar por infracciones de tráfico, nos encontramos que ahí sí han partido de cifras estimadas en función de la experiencia, como ha dicho el portavoz del grupo no adscrito. Pero sobre todo discrepamos en su política de gasto. Estamos ante unos presupuestos injustos en la medida en que el esfuerzo que hace la ciudadanía, que sostiene económicamente el ayuntamiento, no recibe en la misma medida y proporción, como hemos dicho antes, los servicios que necesita. Venimos diciendo hace años que la necesidad de dar respuesta a la situación económica por la que atraviesan miles de personas este municipio debe ser el motivo suficiente como para priorizar el gasto social dentro del presupuesto. Las partidas económicas para fines sociales son claramente insuficientes y no se trata solo de un error político, sino de poca sensibilidad y sentido humanitario. Un presupuesto no es un listado de partidas que cuadran. Un presupuesto es un documento político que responde a prioridades y a conceptos que hay que someter a debate social. Los porcentajes que el presupuesto dedica a gasto social una vez descontada la partida de nóminas ofrecen una cifra muy por debajo de las necesidades crecientes de la población más vulnerable de nuestra sociedad. De hecho, es indignante comprobar cómo la partida de ayudas económicas de emergencia se reduce un 33% en un 33% con respecto a lo de ya por sí escasos 60.000 euros del año pasado, para situarse solo en 40.000 euros, a pesar de que la situación de emergencia social que experimenta el municipio, donde solo en el último mes el paro ha subido un 6% para acercarse otra vez a la cifra de las 16.000 personas. Otra muestra de que la política social del Partido Popular tiene más de propagandística que de efectiva es que el tan promocionado Plan Marbella en Acción cuenta con una mínima partida de 30.000 euros, o la existencia de tan solo 22.000 euros para igualdad de género, o los niños 300 euros para la Oficina de Atención al Consumidor, a pesar de existir numerosas víctimas de estafas hipotecarias, cláusulas abusivas que tendrían que tener una respuesta efectiva desde la Administración local. La mayor cicatería en materia social, sin embargo, y de los incumplimientos de la propia alcaldesa es la reducción de la partida de contratación temporal de personas en situación de exclusión, denominada renta básica. El compromiso anunciado y cacareado por el Partido Popular es que en 2014 se dedicarían 2 millones de euros a este programa social, pero en el presupuesto solo se reflejan 1,2 o 1,3. Por otro lado, estamos convencidos de la necesidad de inversiones públicas,
como motor de la actividad económica, por el empleo que genera y por el aumento del consumo de sus derivados. Por eso vemos insuficiente el capítulo de inversiones. Le faltan estos presupuestos aplicarles criterios previos, como este de las inversiones, para los que reclamamos un mínimo de un 10% de los 214 millones. Ustedes solo han puesto 15, y ficticios, solo sobre el papel. Marbella tiene muchas necesidades de reforma y de mejora, y esto solo se puede resolver mediante inversiones públicas. Y un comentario con respecto al tema del personal. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. El problema de la plantilla de este ayuntamiento no es tanto su dimensión cuanto su estructuración y la brecha social, la brecha salarial existente en su seno. El problema es un desajuste interno enorme que solo resolvería una auténtica valoración de los puestos de trabajo, que nos daría una imagen real de los excesos y de las carencias, de la cualificación y de las competencias, de las desigualdades salariales no justificadas, de la formación y de la no formación. No se hizo a tiempo, a pesar de que hemos dedicado estudios sobre personal muchísimo dinero en este ayuntamiento. Por cierto, el informe Pricewaterhouse, por el que hemos pagado más de 50.000 euros, parece no haber tenido ningún efecto práctico sobre los presupuestos, por lo que cabe deducir que es un dinero tirado a la basura. ¿Es esto un ejemplo de austeridad? Lo que es absolutamente contradictorio es disponer de una plantilla donde cantidad y calidad son hechos ciertos y donde la capacitación y el mérito se supone, y al mismo tiempo externalizar cada año más obras y más servicios a empresas foráneas. Esto es injustificable desde un punto de vista de ahorro y de un punto de vista de valoración de nuestra gente. Eso va a cambiar en el futuro, se lo aseguramos. No queremos decir que todo tenga que ser ejecutado por personal propio, no, pero sí una buena parte. Y tampoco quiere decir que estemos en contra de la participación de la empresa en la ejecución de proyectos locales. No, España es una economía social de mercado, pero ustedes le están quitando lo de social para quedarse solo lo de mercado. Y seguimos echando en falta un acuerdo con la banca para a quien se le den muchos millones, y con lo que no ha existido, que sepamos, ninguna iniciativa para aminorarla, para secuenciarla en orden a nuestras posibilidades reales. Solo se contempla pagarles religiosamente. No es eso lo que se está intentando con otros acreedores. No podemos olvidar que la banca ha ganado aquí muchos millones, cuando en la época del ladrillo y de la corrupción. Algo tendrán que cotizar ellos también, ¿no? Cumplen ustedes aquí escrupulosamente con el dicho de débiles contra el fuerte y fuerte contra los débiles. No se lo perdonamos. La elaboración de estos presupuestos es la ocasión perfecta para generar participación de la ciudadanía, y aquí no se ha hecho. En este sentido, sentimos preocupación por el concepto de gestión que el Partido Popular pone de relieve cuando desmantela servicios públicos y al ver cómo el ayuntamiento se convierte en un área de influencia para generar negocios privados. A este respecto debemos demostrar nuestra preocupación cuando ponga en marcha la nueva ley de administración local, que va a dar la puntilla de credibilidad al ayuntamiento. Dejamos para el final un comentario acerca de la dudosa legalidad de estos presupuestos, toda vez que no cumplen con la obligación de dotar de crédito suficiente para afrontar operaciones de crédito concertadas en su día. Al tratarse de deuda pública, el ayuntamiento no tiene otra opción que incluir en el capítulo de gastos dicha cantidad en su totalidad, no una cuota, como ha dicho el representante del Partido Popular. Lo que dice bien claro la ley, que además es una ley suya, la ley de Montoro de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad. Se especifica que estos gastos gozan de prioridad absoluta, de acuerdo con la reforma de la Constitución que ustedes hicieron también de tapadillo en el verano de 2012. ¿En qué escenario se incurre a no consignar esos créditos? Aparte de las sanciones que prevé la propia ley, no hay que ser jurista para saber que cualquier impugnación que se hiciera sobre estos presupuestos tendría todas las papeletas para prosperar y obligar a actuar en ese sentido. Pero hay más reparos a estos presupuestos por parte del cuerpo técnico de este ayuntamiento, como la de imputar al patrimonio municipal del suelo partidas de gastos no contempladas en lo que la ley define como atribuible o compatible, lo cual es también muy grave. De ambas cosas hacemos una advertencia previa de posible ilegalidad antes de proceder a la votación. Dicho esto, tenemos que dejar bien claro que este grupo ha estado siempre de acuerdo, y lo está y lo estará, con cualquier tipo de negociación y acuerdo entre instituciones a fin de aliviar la carga económica que soportamos. Nadie nos debe dar lecciones de ello, y espero que no lleven a cabo ninguna campaña manipuladora con un asunto tan serio como este. En resumen, vamos a concluir, al margen de las enmiendas que hagamos, que nos parecen ficticios, papel mojado, que son discrecionales y caprichosos, que son contradictorios cuando comparan determinadas magnitudes, son injustos a pesar de la situación de emergencia, faltos de compromiso al incumplir promesas anteriores, poco transparente al no venir precedido de un proceso participativo, insuficiente en sus previsiones de inversión, poco austero en la medida que, a pesar de que tenemos menos empleados, los recursos humanos no desciende la partida, de dudosa legalidad al incumplir preceptos legales, en definitiva, muy mejorables. Muchas gracias. Bueno, y ya vamos a dejar el pleno porque, como todos ustedes saben, este sábado a las 12 de la mañana lo tendrán íntegro y podrán saber cómo han ido todos los presupuestos. Pasamos ahora al Centro Cultural de San Pedro. Nuestra compañera Elena Olaya ha estado allí porque ha habido una exposición de pintura.
Francia se expone en este Centro Cultural de San Pedro Alcántara y nos damos cita para conocer un poco más del artista y también de sus obras. Silvia, enhorabuena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien, estoy encantada de estar aquí. Bueno, eres una artista y que vienes además de familia de artistas. Yo recuerdo que te entrevisté hace muchos años y cuando, supe que exponías me dio mucha alegría poderte saludar y ver tu nueva colección, tus nuevas obras, que son todas preciosas. Yo he dado una vueltecita y, realmente impactante, pero me gustaría que tú me hablaras de ella. ¿Cuántos cuadros son los que pones en esta sesión? Sí, aquí hay 14, son cuadros de temporadas diferentes. Entonces, hay una temporada donde yo estaba muy cerca de todo lo que era no sé cómo decir eso, la arquitectura de la Alhambra. Y por eso tengo mucho material en mis cuadros que recuerda la arquitectura de la Alhambra, sí, eso es. Bueno, todo lo que toca España me encanta porque me encanta esta tierra y eso. Flores y todo, no se ve reflejado. Pero luego, por ejemplo, cuando representa ese gran colorido, ¿no? Que también, pues sí, nos habla mucho del artista, que eres muy apasionada. ¿Sí? Pues eso. Mira, si yo pudiera decir lo que he querido decir con la expresión pictural, yo no hubiera podido hacerlo. Entonces, eso habla por sí. Eso, exactamente. En esta colección nueva, que también quizás es muy diferente a otras colecciones, ¿no? ¿En qué te inspira? ¿En la Alhambra de Granada y en qué más? Aparte del folclore y que refleja mucho a la mujer, ¿no? Bueno, la mujer justamente porque a través de la mujer se perpetúan las tradiciones. Y es más bien las tradiciones, es el alma de un pueblo. Entonces sale otra vez a través de las mujeres, porque es ella que perpetúa todas las tradiciones. Entonces he querido dar un homenaje a la mujer. En los elementos que has empleado, ¿empleas el óleo o acrílico? ¿Qué materiales has utilizado y qué técnica? Bueno, es una técnica mixta, como se dice, que es una mezcla de óleo y acrílico y también material añadido, ¿no? Que pongo y trabajo una pasta que se endurece al aire y lo adapto a la tela y va bien, funciona bien. Me gustaría recordar un poco tu trayectoria profesional en el arte, pues para las personas de que, por primera vez escuchen hablar de ti, que es muy difícil porque seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de ti, pero si no, yo sé que tú tienes tu casa en Marbella, aunque no eres de aquí, pero vamos a hablar un poquito de dónde viene, cómo fue venirte aquí a Marbella y cómo ves la situación. Bueno, yo estoy de Francia, de París. Ahí al principio yo estaba más bien en la música, cantando la guitarra, era mi universo, ¿no? Y de repente he tenido ganas de tocar la materia y he hecho escultura. Entonces todo eso yo soy autodidacta en todo lo que hago. Y entonces me ha salido bien y he hecho muchas exhibiciones en París. Ahí me han dado la medalla de la ciudad de París. También estoy en 2 museos en Francia, en el Museo de Arte Judío de París y el Museo de Arte Contemporáneo de Fontainebleau. Y aquí he trabajado bastante. Y después, cuando he llegado aquí en España, es la pintura que me ha cogido. Me he puesto a pintar y pintar. Así es. Y ahora estoy también en la escritura. Acabo de terminar un libro que yo te daré después un trozo de este. Bueno, háblame de tu libro también, quiero conocer un poquito más sobre él. ¿De qué va este? Es mi propia pensamiento sobre la naturaleza del alma. Bueno, es algo grande, pero he sentido espiritual, diríamos. Espiritual, no religiosas, sino espiritual, es universal, es para todos los seres humanos. Así que es algo de autoayuda,
es como si he sentido cosas tan grandes que he tenido que escribir, porque no quería olvidar. Entonces no es una cosa terapéutica, no, es pensamientos míos que no he querido olvidar, y por eso he puesto a... ¿Y ese libro está a la venta, Silvia? Bueno, está en internet, porque es un ebook electrónico, un book electrónico. ¿Dónde? Bueno, en mi página web hay una sección en el menú donde se habla de mi libro. Bueno, el título es A Flor de Alma, y después es más allá de nuestra forma existe nuestro infinito. Bueno, eso es el título. Me encantada de leerlo, así que algo que tengo aquí. No me voy sin él, Silvia, vamos a recordar hasta cuándo van a estar expuestas todos tus cuadros, para que quiera venir a disfrutar de ellos, pueda hacerlo. Hasta el 22 de este mes. 22. Realmente son preciosos, no sabría decirte cuál me gusta más, porque son todos divinos, así que enhorabuena una vez más. Felicidades, y que sigas pintando tan maravillosamente y creando libros y todo. Silvia, gracias. Muchísimas gracias. Con don Germán Borrachero, que es de la Delegación de Cultura, y bueno, hablamos de arte, que estamos aquí con esta bonita exposición, aunque él es más entendido en arte. Lo hemos visto mucho en el Museo de Grabado también, cuando se ha presentado cosas maravillosas en muchos actos, y hoy nos damos cita aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Elena. Bueno, la exposición que estamos viendo de Silvia Ganancia es una artista que reside en Marbella desde hace ya unos años, y nos pareció bastante interesante mostrar lo que hace, porque al fin y al cabo ella no suele exponer en Marbella, ella donde suele exponer es en París. Entonces nos pareció más interesante dar a conocer a una vecina que tenemos nosotros, ¿no? Aquí. Es una artista de una gran proyección, que ha obtenido la medalla de la ciudad de París, entre otras distinciones, y que tiene bastante éxito. Y en el caso de esta exposición hemos reunido dos fases distintas de ella. Una fase que es la de pintura mezclada con escultura, con textura, que está dedicada a todo lo que es la España sefardí, por un lado, lo que es el sefarat, y por otro lado, una parte más actual, vamos a decirlo así, de imagen, que es lo último que está trabajando ella. ¿Qué te ha parecido entre todas sus obras? ¿Alguna destacar más que otra? Porque a mí me ha impresionado mucho esta también, que está como en relieve, no sé si se llama un collage o no sé cómo se llama la técnica concretamente, pero no sé si... Sí, bueno, más que un collage es una mezcla efectivamente de pinto-escultura, como dice ella, y muy bien correctamente, porque ella lo que hace es crear un relieve que luego maquilla la pintura, ¿no? Y lo exagera. En este caso, este cuadro es muy importante para ella, efectivamente, porque una de las facetas que tiene ella es la música. Y de hecho eso se nota mucho en la exposición, no solamente porque haya dos cuadros referidos claramente a la música, a los músicos, sino también por la manera de pintar. Es una manera que pinta siempre, que compone con una armonía, una melodía, de una manera muy, muy patente, ¿no? Entonces, sí, lógicamente este cuadro, aparte de su tamaño, es una pieza fundamental en su exposición, sí. Muchísimas gracias por sus palabras, don Germán. Muchísimas gracias.